Compañeros, últimas tomas. Vamos a comenzar. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el honor de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que organizamos con la colaboración de The Wall Street Journal y en esta oportunidad con el patrocinio de AECOC. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en este foro por segunda vez a la comisaria de Protección de los Consumidores de la Unión Europea, a la que va a presentar, y ese también es un motivo de orgullo y de satisfacción, nuestro ministro de Sanidad y Consumo. La tribuna es suya. Buenas tardes, comisaria, presidente del foro, autoridades, señoras y señores, amigas, amigos. Una intervención como esta que ahora me dispongo a realizar suele comenzar expresando la satisfacción que produce hablar sobre el ponente invitado, en este caso la comisaria europea de Protección de los Consumidores, la doctora Meglena Kuneva. En este caso yo creo que no se les escapa que dicha satisfacción es sincera. Y lo es por varios motivos. El primero, por la cordial relación personal que en estos meses he mantenido con Meglena Kuneva. Y el segundo, y más importante, porque los dos, la comisaria y el ministro, coincidimos en la importancia que tienen las políticas de protección al consumidor. En mi comparecencia ante el Congreso de los Diputados el 5 de junio, al inicio de la legislatura, ya dije que quería poner las materias relacionadas con el consumo en el centro del debate político. Y en la comisaria Kuneva he encontrado un aliado natural para trabajar en el ámbito de la Unión Europea, para trabajar por la defensa de los consumidores que aún hoy merecen un mejor trato y una mejor protección que la que reciben. Les daré algunos datos biográficos para que valoren la dilatada y fructífera trayectoria profesional y personal de esta mujer. Meglena Kuneva es doctora en Derecho por la Universidad de Sofía y especialista en Derecho Medioambiental, Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Antes de entrar en política, la comisaria fue profesora de Derecho en su ciudad natal, la capital búlgara, e incluso llegó a trabajar como periodista para Radio Bulgaria, un trabajo para el que demostró que valía por sus dotes como comunicadora, unas dotes que ustedes podrán disfrutar en breve. Meglena Kuneva fue elegida diputada en su país en 2001. En el gobierno de Simeón de Bulgaria ostentó la cartera de ministra de Asuntos Exteriores y jefa negociadora con la Unión Europea. Luego, en 2002, fue nombrada ministra para Asuntos Europeos. En octubre de 2006 fue nombrada comisaria europea de Protección de los Consumidores, aunque no empezó a ejercer su mandato hasta el 1 de enero de 2007, cuando su país entró definitivamente en la Unión Europea. Desde su responsabilidad, la comisaria tiene la ardua tarea de proteger a los 493 millones de consumidores europeos, todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión. Destaco este dato porque a veces, cuando hablamos de consumidores, olvidamos que hablamos de todos nosotros, que en nuestra relación con el mercado de bienes y servicios tenemos el derecho a que nuestras autoridades velen por el respeto de nuestros legítimos intereses. Y a eso se dedica Meglena Kuneva. En los apenas 2 años que lleva de gestión, la comisaria ha impulsado normas tan destacadas como el Reglamento para la explotación de servicios aéreos, la Directiva de Protección de los Consumidores ante los contratos llamados de multipropiedad o la propiedad de tiempo compartido, la Directiva de Prácticas Desleales o su proyecto más emblemático,
la Directiva sobre Derechos de los Consumidores. Cuneva defiende que los consumidores son el motor de la economía europea. Este pensamiento, ante la difícil coyuntura económica actual, adquiere especial relevancia. Los consumidores tienen un papel protagonista en la economía, no solo para hacer valer sus derechos y ejercerlos, sino para promover que la vida económica de un país siga activa, no se paralice ni se ralentice y además se mueva en parámetros de calidad y seguridad. Ya no quiero entretenerles más ni adelantarme a nada de lo que ahora les va a explicar la comisaria Cuneva. Simplemente quiero reiterarles mi satisfacción por el trabajo que desarrolla y mi convencimiento de que cuando termine de hablarles, ustedes compartirán ese sentimiento conmigo. Muchas gracias. Buenos días. Thank you very much for... Muchas gracias por esta amable introducción, ministro Bernat Soria. Señoras y señores, me gustaría dar las gracias especialmente a José Luis Rodríguez, presidente del Foro, por invitarme a este evento tan importante. Realmente para mí es un privilegio poderme dirigir a todos ustedes hoy. Como se imaginarán, mi atención más inmediata y la de la Comisión es la crisis financiera en la que nos encontramos, sobre todo su impacto en los consumidores. Así que, bueno, quizás sea fácil de decir, pero difícil de actuar inmediatamente en este sentido. Hace falta una reacción no inmediata, sino muy sopesada, que demuestre el liderazgo de Europa en el mundo y además que sea una respuesta sostenible. ¿Por dónde empezar? Bueno, yo diría que, como siempre, tenemos que comenzar con las personas. Tenemos que empezar pensando en los ciudadanos. Cuando fui invitada a hablar ante el Parlamento Europeo, nada más tomar posesión de la Comisaría de Protección de Consumidores en Europa, después de leer toda la legislación europea, tenía clara una imagen en mi mente. Mi imagen, bueno, era una imagen de política de consumidores más que de protección de consumidores. Me gusta más llamarlo así. Luego explicaré por qué. Porque hablamos de una política. No hablamos únicamente de proteger a los consumidores, sino que los consumidores también pueden tomar la delantera. El mercado, con una figura central de un hombre. Sí, esa es la imagen que se me ocurrió. Si empezamos a pensar en cómo podríamos remodelar el tipo de renacimiento que cabe esperar en los nuevos mercados, bueno, pues Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, nos recuerda que todo empieza por la gente, por las personas. Y sí, somos consumidores. Esa es una de nuestras muchas características. No hay ningún político que pueda dejar de prestar atención hoy en día a los consumidores. Pero volviendo a la crisis financiera, lo cierto es que ha enviado una onda de choque al sistema financiero, socavando la confianza de los consumidores. El impacto que ha tenido en la economía general se ha visto puesto en evidencia y se sigue viendo día a día. Y esto es algo que ha afectado a la confianza y a los consumidores. ¿Qué podemos decir de la economía española? La economía española durante más de una década ha crecido con mayor rapidez, impulsada por el auge de la construcción, pero ahora también se encamina hacia una recesión con tasas de paro más elevadas que las del resto de la eurozona.
Lo cierto es que no me gusta decirlo, pero hay muchos países que tienen problemas. Una de las cosas buenas de estar unidos es que bajo el tejado de la Unión Europea podemos trabajar juntos para intercambiar mejores prácticas y ayudarnos mutuamente. Desgraciadamente, en este caso, en el caso de España, la economía real ya se ha visto afectada por el desempleo y también a nivel de consumo. Los consumidores españoles han perdido la esperanza y la confianza más incluso que otros consumidores europeos. Europa ha tomado medidas decisivas para gestionar la crisis, por otra parte, y aquí quiero mencionar el papel del Banco Central, de la Comisión y de la presidencia francesa, que han hecho un gran esfuerzo para proteger los ahorros y para mantener abierto el crédito para familias y empresas. La Comisión ha adoptado medidas muy importantes para reforzar todo el trabajo de las agencias de calificación crediticia junto con una serie de iniciativas a nivel de remuneración de directivos. También se está prestando mucha atención al régimen supervisor de la banca y al papel que va a desempeñar ese tipo de vigilancia en el futuro. La acción de la Comisión ha asegurado que los gobiernos puedan introducir salvaguardias y garantías adecuadas para proteger los depósitos de los clientes, garantizando a la vez la estabilidad de los sistemas bancarios. Este reto de controlar el sistema bancario yo creo que va encaminado a un objetivo principal, que es proteger al consumidor de riesgos innecesarios. Y en este sentido, no dudo de utilizar la palabra protección. Como parte de mi cartera y cuando hablamos del riesgo de los consumidores, ahora nos estamos enfrentando a la cuestión de cómo preparar al consumidor normal y corriente para que sepa funcionar de forma exitosa en este nuevo paisaje financiero. Puedo decirles que estas iniciativas que se centran en la protección del consumidor van a ser cada vez más cruciales y más importantes dentro de mi estrategia de dar voz y poder a los consumidores y proteger sus intereses. Este año hemos comenzado a concluir la directiva de consumidores que yo creo va a sentar las bases de cómo mejorar la confianza de los consumidores. En abril el Consejo decidió combinar los derechos de los ciudadanos con la protección del consumidor, lo que yo creo que va a ser el hito de cara al futuro es que los consumidores van a tener la posibilidad de retirarse de un préstamo si lo desea. Y a través de esta directiva, pues en lugar de que sea una directiva de cientos de páginas, pues va a ser información contenida en una sola página, una página informativa que debería ser conocida en toda Europa. Así que cuando hablemos de posibilidad de elegir y de comparaciones, no va a ser meras palabras, sino que la gente tendrá en su mano una herramienta que les permitirá comparar distintos países. Hemos armonizado, de hecho, 5 elementos importantes a nivel europeo. El primero es lo que llamamos la información precontractual y contractual. Esto ya lo tenemos, ya contamos con una hoja informativa, bueno, la tendremos en el año 2010 más bien, porque como saben hace falta tiempo para la adaptación de los países, pero la idea es muy clara, que haya solo una hoja informativa y habrá un periodo de 14 días durante el cual los consumidores podrán decir retirarse del contrato, o sea, decir que no, que se lo han pensado 2 veces y que han decidido, no firmar esa obligación tan importante. Luego, por otra parte, queremos tener una metodología común para todos los temas de tipos, porque si la metodología que se utiliza es distinta en Francia, en Portugal o en España, la gente no va a poder comparar. Y hoy realmente hay mucha diversidad en cuanto a TAEs. En Portugal es un porcentaje, en Finlandia es otro porcentaje. Por lo tanto, si tenemos este derecho y esta posibilidad de comparar los tipos de interés, pues los consumidores podrán elegir si tomar un crédito aquí o allá. Quizá, sea difícil cambiar los hábitos y que la gente recurra a Finlandia desde Portugal, pero al menos los consumidores portugueses podrán plantear las preguntas correctas a sus bancos. Van a preguntar por qué
hay tanta diferencia entre Portugal y Finlandia. ¿Qué podemos hacer para bajar esta tasa anual y cómo podemos hacer las cosas de forma más positiva para los consumidores? Y si hay una diferencia entre, por ejemplo, España, Portugal y Francia, pues eso sí que facilitará a los ciudadanos y a los consumidores ir de un país a otro, a contratar un préstamo. Quiero decir que 50 millones de europeos viven muy cerca de las fronteras, lo cual quiere decir que todo un Estado, y no hablamos de algo pequeño, sino un Estado de tamaño importante, bueno, pues estará compuesto por ciudadanos que en pocas horas podrán pasar de un país a otro y atravesar la frontera, como se hace ya en muchos países. Por lo tanto, nuestros aliados naturales son ellos, estos consumidores, los que nos pueden ayudar a hacer realidad esta legislación y a que se cumpla, lo cual es muy importante. También me gustaría subrayar que esta legislación, la legislación sobre crédito al consumo, que se lleva negociando 7 años, bueno, yo me pregunto si podemos seguir trabajando con esta lentitud. 7 años para una directiva que afecta tan directamente a los consumidores. Yo creo que debemos enfrentarnos a la realidad y hacer que nuestras prácticas, nuestra visión vayan, digamos, al mismo ritmo. Los políticos, y ustedes también se dedican a hacer política, porque no hablamos de política de partidos, sino de legisladores a nivel de gobiernos, pero a nivel de ONGs también, a nivel de empresas y a nivel político. Todos nosotros tenemos que ocuparnos a gestionar el cambio. Ese debe ser nuestro trabajo. Por una parte, necesitamos una buena legislación rápida y basada en la evidencia, y en esto quiero insistir, legislación basada en la evidencia. Tenemos que analizar el comportamiento de los consumidores y ver cómo está cambiando el consumo en Europa. ¿Y por qué no comprobamos lo que hacemos nosotros mismos? ¿Por qué no, cuando nos hacen una pregunta sobre un seguro antes de contratar un billete de avión, por qué no comprobamos las cosas? ¿Por qué no leemos la letra pequeña? Hay muchas sombras en lo que respecta al comportamiento de los consumidores, y esto yo creo que no es una buena tendencia académica. Es algo que vemos todos los días. He tenido la oportunidad de hablar esta mañana, hoy, con el ministro de Telecomunicaciones, y es cierto que nos enfrentamos a un nuevo mundo. Y este mercado en el que tenemos actualmente no es el mercado al que estamos acostumbrados. Estamos hablando de un mercado que no es el mercado de la calle, sino el de la pantalla. Y por lo tanto, los intereses de los consumidores europeos cada vez van a recibir más atención. Yo trabajo mucho en iniciativas de educación financiera para los consumidores, y también estoy trabajando mucho en materia de transparencia en la banca, pero con un nuevo sentimiento de urgencia. Además, estamos recabando información sobre la situación de los consumidores en materia de servicios financieros, y de hecho nuestro primer informe lo hemos publicado este año, y vamos a seguir con esta vigilancia de los mercados. ¿Qué podemos decir de este informe? Me gustaría hacer un poquito de publicidad, porque no estamos hablando de legislación en este caso, sino de la posibilidad de hacer comparaciones. 5 indicadores: precios, satisfacción de clientes, posibilidad de cambiar de una empresa a otra, quejas y reclamaciones y seguridad. Recibimos datos de muchísimos productos y servicios de Europa, como telecomunicaciones, por ejemplo, o energía, para ver por qué la gente cambia de una compañía a otra o por qué no cambia de una empresa a otra, cuáles son los motivos y por qué muchas veces los consumidores no toman decisiones racionales. Lo cierto es que los seres humanos somos predecibles en nuestra irracionalidad y deberíamos prestar atención a este hecho y entender un poco mejor. Hoy vivimos en una economía más participativa y eso nos da una posibilidad de avanzar. Imagínense lo fácil que es hoy pasar del lado de los consumidores al lado de los productores. Un ejemplo es Facebook. Un joven de 18 años, de un día
a otro, de la noche a la mañana, gracias a la posibilidad de la era digital, pudo convertirse, de ser simplemente un consumidor, se pudo convertir en un empresario. O sea que estas fronteras cada vez van a desaparecer más y por ello debemos entender cómo es el mercado actual, un mercado que es mucho más amplio y asumir nuestra responsabilidad desde ambos sentidos. Por eso la educación es tan importante y creo que no hace falta que les diga lo importante que es la educación financiera. Hemos lanzado ya 3 planes de educación financiera que incluyen servicios financieros online y muchas otras cosas. Pero también necesitamos tener una base para poder comparar los distintos sistemas educativos y los distintos planes de educación. Y por eso, aún teniendo en cuenta las idiosincrasias nacionales, si queremos educar al consumidor europeo, teniendo en cuenta que la pantalla es el nuevo mercado, la pantalla del ordenador, eso quiere decir que tenemos que avanzar hacia una armonización cada vez mayor. Y eso es un reto, porque estamos hablando de alinear a 27 países. Y cuando hablamos del mercado, hablamos en realidad de 30 mercados, porque parte del área europea, económica europea, también forma parte de todo esto. O sea que el incluir en la información precontractual ayudará a los consumidores. Antes hablaba de política basada en la evidencia y hay encuestas que confirman que un 34% de los consumidores tienen dificultades o muchas dificultades a la hora de comparar ofertas de su proveedor actual de cuenta corriente. Y en esta situación de crisis en que nos encontramos, yo creo que sería muy interesante el ampliar esta idea de información comparable estándar desde créditos hasta inversiones. Y por este motivo, yo he apoyado muchísimo la decisión de la Comisión de insertar un requerimiento para que se ofrezca información estándar en los documentos estándar para inversión. En el futuro tendremos que pensar en ampliar esta práctica a otros campos también. Bien, me gustaría plantear otras 2 cosas que entran dentro de mi cartera y temas además que me interesan muchísimo. Me refiero a la posibilidad de recurrir, de ver reparadas los daños y, bueno, quizá pasado mañana empiecen a hablar un poco más o a oír hablar sobre la acción colectiva, tema que se empezará a debatir el próximo miércoles. La acción colectiva no es una acción colectiva al modo americano. No estamos hablando de un cóctel explosivo de 4 elementos con una serie de honorarios, de sanciones, con una cláusula que permite salirse y con investigación judicial y la posibilidad de recabar más información. Nosotros lo que intentamos implantar en Europa es mejorar el nivel de confianza. Y esto lo vamos a hacer a través del Estado de Derecho. Yo soy abogada y estoy convencida de que es una de las mejores herramientas que tenemos en nuestra mano. Y no creo que haya nada malo en utilizar ese tipo de acciones colectivas. Si un consumidor pierde 5, 10 o 30 o 100 euros, ese consumidor debe ser resarcido, no con más dinero, sino exactamente con la cantidad que haya perdido. Evidentemente hay una gran diferencia cuando hablamos de ciudadanos que reúnen sus reclamaciones y que unidos intentan conseguir algún tipo de reparación a través de tribunales en algunos casos. Hay países donde el primer paso es la resolución alternativa de conflictos. A mí eso me gusta mucho. No sé cómo acabarán nuestros documentos de consulta, porque en la Comisión solemos hablar de libro verde. Bueno, pues sí, el próximo miércoles vamos a presentar este libro verde y habrá 5 opciones de acción colectiva, incluida la opción de seguir vigilando la situación antes de tomar medidas. Eso es lo primero. La quinta posibilidad es el establecimiento de un sistema común para hacer frente a la falta de confianza. O sea que no estamos hablando de pequeños casos. Puede tratarse de casos importantes, de cuantías importantes, depende del tipo de legislación. Y todo está orientado al hecho de que nuestra economía es una economía basada en servicios. Y si seguimos
perdiendo 5 euros cada mes de la factura de electricidad o 20 o lo que sea, bueno, para ti a lo mejor son solo 100 euros o 200 euros al año, pero lo que no me gusta nada es la idea de que la empresa de electricidad de esta manera se esté llevando mucho dinero a sus bolsillos de manera ilícita, porque el dinero se debe ganar a través de un trabajo, ¿no? Y este es el tipo de señal que tenemos que emitir. Y yo soy una persona muy a favor de la liberalización de los mercados abiertos, pero tenemos que tener en cuenta los derechos de los ciudadanos, porque si no lo hacemos, creo que restaurar la confianza llegará un momento en que será prácticamente una misión imposible. Y hablando sobre seguridad de productos, que es el último tema del que voy a hablar, o casi. Bueno, la seguridad de los productos es algo muy importante para mí. ¿Por qué me importa tanto esta política? Pues porque desde el punto de vista de las herramientas que ya tenemos, bueno, pues ya tenemos directivas generales de seguridad de productos basadas en un principio de solidaridad y cooperación entre los Estados miembros. Nos informamos, los 27 países, si vemos que hay algo que está ocurriendo en nuestros mercados y que puede resultar peligroso, si hay un producto, por ejemplo, peligroso para los niños o para lo que sea, y todos estamos de acuerdo en la Unión Europea en hacer una retirada del mercado de ese producto. ¿Y por qué me importa tanto este tema? No, pues no porque sea algo imposible, sino porque creo que juntos, los 27 países, podemos actuar en esta materia. Y aquí me gustaría alabar al ministro y a las autoridades públicas españolas porque año tras año han ido mejorando en el número de notificaciones procedentes de España. Y de hecho, yo he asumido la obligación de negociar con China y con Estados Unidos para demostrar qué quiere decir el liderazgo europeo en esta materia. A veces hay que ver la realidad. Hasta que no tenemos un producto, pues yo que sé, este micrófono o una bombilla, hasta que no tenemos el producto en la mano, la cadena de suministro, bueno, pues da la vuelta al mundo al menos una vez. Por eso hay que tener un sistema de gobernanza global. Tenemos que asegurarnos de que unidos podemos imponer nuestras normas junto con Estados Unidos, lo cual no es fácil. Y también tenemos que hacer que los chinos entiendan cómo deben producir. Y aquí tenemos que demostrar nuestro liderazgo. Quiero decir que Europa ha sabido hacerlo y asumir este liderazgo. Acabamos de firmar un acuerdo con China, que han decidido adoptar nuestro sistema de alerta rápida, y yo creo que es una buena señal, en el sentido de que Europa, a través de las negociaciones mantenidas con los 27 países, y con nuestras propuestas de directivas en materia de seguridad de productos, bueno, pues lo cierto es que ya tenemos mucha experiencia en Europa. Y yo creo que en el futuro habrá algo que será muy precioso y que podremos ofrecer al resto del mundo. Me refiero a nuestra experiencia política. La experiencia política de hablar con una sola voz, de hablar con una sola acción, un solo conocimiento, un solo sistema de gobierno, a pesar de las diferentes experiencias nacionales que nos componen, ¿no? Por eso yo creo en el futuro de Europa, porque en este ejercicio tan sencillo en materia de seguridad de productos, de manera voluntaria, la industria juguetera europea ha firmado un acuerdo y han ido pagándose ellos mismos los gastos y han ido comprobando todos los pasos, desde el diseño hasta el lineal de la tienda. Y ha sido realmente maravilloso el poder trabajar con las empresas europeas, con los Estados miembros y las autoridades nacionales en este campo, con la Comisión Europea. Y hemos tenido éxito. Y hemos tenido éxito en una competencia muy lícita. Les hemos ofrecido a los chinos nuestro sistema que han aceptado. Y no voy a entrar en detalle, pero lo cierto es que no hemos sido los únicos en trabajar aquí. Los chinos han tenido otras ofertas, pero nuestro método yo creo que ha demostrado ser el mejor. Voy a dejar de hablar aquí ahora. Aún así, yo creo que la imagen de el hombre en el centro del mercado, ese hombre del que hablaba Leonardo da Vinci, bueno, pues yo creo que
es la imagen adecuada. Evidentemente habrá que enfrentarse a restricciones de todo tipo. ¿Y por qué no tenemos un único mercado de ciudadanos en Europa? ¿Por qué no hemos podido trabajar en la dimensión del ciudadano en el mercado interno? ¿Qué podemos hacer para mejorar y qué podemos hacer para promover el consumo sostenible? ¿No podría ser este un buen eslogan para que el tema del medio ambiente, el del consumo y el de los mercados vayan de la mano? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer sobre el comportamiento económico, la economía del comportamiento? ¿Cómo podemos vigilar mejor nuestros mercados y comparar nuestros resultados de una forma más óptima? Yo no quiero que la legislación europea sea como una camisa de fuerza. Por otra parte, los países a título individual deberían poder competir y poder ofrecer mejores soluciones, cada uno de ellos, de las que podremos aprender los demás. Pero por otra parte también quiero que Europa pueda correr más rápido para que luego los consumidores la recompensen. Espero y sé a ciencia cierta que en esta empresa trabajamos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora comisaria, por su brillante intervención. Antes del servicio del almuerzo, que se va a producir ahora, les invito a participar en el coloquio utilizando los formularios que tienen ustedes en los menús. Buen provecho y muchas gracias. Señora comisaria, le ruego suba al estrado para poder empezar. Señora Kuneva, hay muchísimas preguntas, como ha podido ver. Trataré de sintetizar y ya pido disculpas porque la señora comisaria tiene una agenda muy apretada para esta tarde y será inevitable que no pueda contestar todas. Empiezo, si le parece, por un tema del que tanto se habla, la crisis económica y financiera. Pedro González, de Radio Televisión Española, dice: en esta crisis tan profunda, ¿cree, señora comisaria, que se cuidará a los consumidores igual que en tiempos normales? ¿No cree que los consumidores serán la primera víctima de la crisis? Desde la revista Tiempo, Miguel Cifuentes dice: vivimos una gran crisis financiera sin responsables culpables. Una crisis que vamos a pagar entre todos. ¿Qué hacer ante tanta impunidad? ¿Qué opina la comisaria? Luis Pineda, de Osban, dice: ¿cree usted que los que han provocado la crisis, fundamentalmente los banqueros, el sistema financiero, pueden y deben pilotar la salida de la crisis? ¿No deberían ser los propios consumidores a través de sus organizaciones? Así empezamos. Okay. Bien, la crisis financiera y los consumidores. ¿Qué podemos hacer? La verdad es que es un reto, es un desafío. Y quizá la primera pregunta que habrá que plantearse es: ¿dónde están los consumidores? ¿Es cierto realmente que los consumidores realmente son el corazón de los mercados o es simplemente un eslogan que suena bien? Lo cierto es que no le hemos prestado suficiente atención a los consumidores. En mi opinión, hemos perdido el ritmo, el paso. Hubiera sido mejor que nos hubiéramos dado cuenta antes de que ser consumidor, evidentemente,
es una decisión personal el consumir servicios financieros o no, ¿no? Pero al mismo tiempo es un sistema de gobernabilidad común y por eso necesitamos educación en materia financiera, consumidores y bancos. Cuando estuve en Grecia no hace mucho me reuní con la Asociación de Banqueros y el gobierno central griego acababa de aprobar una ley de préstamos responsables, según la cual los bancos, al conceder un crédito, debían cerciorarse de que ese consumidor iba a ser capaz de devolver ese préstamo en un tiempo razonable y en condiciones razonables. Y los bancos no estaban nada contentos con la nueva legislación. Todos los presidentes de bancos se quejaban de que esa no era su responsabilidad, que no eran ellos los que tenían que ocuparse de saber cuán fiables eran los consumidores. Bueno, pues un año después, o incluso menos, se vio cómo estaban las cosas. Yo diría que el mercado es mucho más complejo hoy que antes y estoy de acuerdo con aquellos de ustedes que dicen que realmente hemos llegado tarde, que tenemos que hacer algo, que teníamos que haberlo hecho antes y habernos planteado la cuestión mucho mejor. ¿Qué quiere decir el comportamiento de los consumidores? Pues vamos a estudiarlo y no seamos autocomplacientes con la situación que tenemos en Europa y en la economía europea. En cuanto a quién causó la crisis, quién fue el primero, si fue un problema de la crisis crediticia en Estados Unidos, etcétera. Bueno, yo creo que esa no es nuestra tarea, o si lo fuera, yo creo que al mismo tiempo lo que deberíamos prestar atención es al tema de cómo mejorar la situación ahora y no tanto irnos a las causas. El coste de la crisis es verdad que al final lo pagarán los consumidores y es algo que realmente me preocupa muchísimo. Por eso, no solo los gobiernos nacionales, sino a nivel europeo, tenemos que pensar en los consumidores en primer lugar. Si realmente queremos salvar a los bancos, el negocio de los bancos, tenemos que proteger a los consumidores y tenemos que tener un sistema fiable, de confianza. Necesitamos bancos por cómo funciona nuestra economía, cómo funcionan nuestras pymes, pero tenemos que pensar de manera creativa en cómo hacer que la confianza de los consumidores sea lo primero, restaurar, devolver la confianza de los consumidores con una buena legislación, con procedimientos de resolución rápidos. Eso es lo que necesitamos. Siempre hablamos de la rendición de cuentas, hablando de otra gente, ¿no? En el sistema judicial, por ejemplo. La rendición de cuentas y la asunción de responsabilidad es muy importante también en materia financiera, en el sistema financiero. Yo creo que en esta crisis estamos aprendiendo muchas lecciones y ahora no me refiero a derecho penal ni a temas de impunidad, ¿eh? Como habrán podido ver, hay una serie de normas en todos los países en relación no solo con el sector financiero, bancario, sino también las empresas en materia de impunidad. Incluso las decisiones más importantes que se han adoptado, bueno, pues podrían ser una solución ahora también. Pero lo importante hoy por hoy es encontrar una solución al sistema, encontrar algún tipo de recompensar y cuidar a los consumidores, porque es un sistema que depende de los consumidores. Manuel Pardos, presidente de ADICAE, y Pedro García Ramos insisten en el papel de los consumidores ante la crisis. La pregunta es, ¿no tiene la sensación, señora comisaria, de que los consumidores son un comparsa o una comparsa en el teatro del mercado europeo? Manuel Pardos también pregunta, ¿cree usted que los gobiernos y la Comisión lo reconocen efectivamente así, que los consumidores son un factor esencial de la economía, o simplemente se los considera un sujeto pasivo? Isabel Ávila dice, ¿no cree que el ciudadano europeo ha perdido confianza en las instituciones, ya que se apuesta más por la salud económica de las empresas que por la salud económica de los consumidores? Bueno, debo decir que no hay ningún gobierno ni ningún político en Europa que se pueda permitir el no pensar en los consumidores.
tenemos algo los consumidores que es muy importante, que es que votamos. Y evidentemente no vas a poder conseguir el apoyo de la gente si subestimas su valor como consumidores. Así que esta crisis yo creo que nos ayuda a entender esto y, aunque sea de una forma difícil, nos estamos dando cuenta de que es así. Estoy de acuerdo con la opinión de que la política de consumo se ha subestimado y que es algo que está bien mencionarlo, hablar de ello, pero no se le considera como el motor de la economía. Hay una cosa que nunca me cansaré de decir. Un 58% del mercado europeo, del PIB, del mercado europeo, viene de los ciudadanos, de los minoristas, el 58% del Producto Interior Bruto. Y estamos hablando de la economía real, estamos hablando de los bancos. Este porcentaje es altísimo. Y si nos fijamos en el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, ese porcentaje es incluso mayor. Ahora, si pensamos en cómo podemos promover el crecimiento económico, bueno, el crecimiento económico lo podremos estimular si los ciudadanos tienen mayor confianza para comprar fuera de sus fronteras, a través de Internet, a través de la pantalla del ordenador o yendo a otros países. Pero el nivel de confianza es muy bajo. En Europa, un 6% de los europeos se atreven a comprar de manera transfronteriza, a pesar de que vivimos en una era digital. Y un 1% de los europeos utilizan servicios financieros de otro país. Un 1% solamente. Eso quiere decir que este es un mercado inexistente y un mercado que además se subestima. Y con eso me gustaría volver a las primeras preguntas que me plantearon. Esta es una de las razones de la crisis crediticia, porque durante mucho tiempo hemos sido rehenes de nuestro código postal, porque si te limitas a funcionar dentro de tu mercado nacional y no tienes posibilidad de comparar, pues no vamos a poder hacer presión como consumidores. Por eso yo diría que esta política ha llegado la hora de que se le dé más atención. Por eso necesitamos una herramienta armonizada, una legislación europea que sea capaz de aumentar nuestra confianza en el mercado europeo y que, con suerte, sea capaz de hacer que los consumidores vuelvan a ser el centro de atención como motores de la economía que son. Y aquí el papel de las organizaciones de consumidores es sumamente importante, porque el poder de los consumidores tiene que ver con su experiencia, con su conocimiento, con la capacidad de elegir, la posibilidad de poder elegir, la posibilidad de decir que no a un productor o darse de baja de un proveedor que les está engañando, y también la posibilidad de tener algún tipo de resarcimiento o compensación. O sea que si todos estos elementos de poder se ponen en manos de los consumidores, entonces yo creo que podremos encontrar la mejor solución para ellos. Una de las razones por las que no me gusta el término protección, o por los que pienso que no nos da una imagen completa de la situación, es que la protección no está relacionada con maximizar el bienestar. No tiene nada que ver con maximizar el bienestar. Deberíamos poder comparar precios y elegir el mejor. Y esto no es protección, esto es política, en mayúsculas, ¿no? Así que realmente lo que tenemos que hacer es hacer que la política de consumidores esté, digamos, en el centro de la atención, maximizando su poder. En España se ha acogido con dudas y con una gran polémica el anuncio de que una empresa rusa, Urcoil, podría hacerse con el control de la petrolera española Repsol, sacando partido, dice quien pregunta, de la debilidad de uno de los accionistas de referencia obligado a vender sus acciones. El Gobierno español es partidario de que la empresa siga siendo independiente y española. La oposición, el primer partido de la oposición, ha señalado que ni Sarkozy ni otros mandatarios permitirían esa operación porque puede poner en peligro seriamente el suministro de fuentes energéticas esenciales. ¿Es contrario usted a este tipo de operaciones? Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es la política de competencia y, de hecho, yo creo que debe ser nuestra primera referencia. Estoy seguro de que la Comisión no va a negarse a dedicar tiempo y analizar
si hay algo en esta operación que pueda ir contra nuestra política de competencia. En Europa tenemos unas economías de mercado, pero la economía de mercado no tiene nada que ver con la infracción de las leyes de la competencia y el actuar de manera ilícita o injusta. Pero yo creo que esto se puede explicar mejor a través de leyes de competencia. Y hay otro aspecto al que todos somos muy sensibles. ¿Podríamos tener una única política energética para Europa? Bueno, yo creo que la Comisión y el presidente Barroso están decididos, todos en la Comisión estamos decididos a que exista una política común unida en materia de energía en Europa. Yo, como comisaria de consumo, realmente apoyo esta decisión. Tenemos que hablar con una sola voz, tenemos que estar unidos a la hora de negociar con grandes actores globales. Los países a título individual no tienen suficiente fuerza. Ahora bien, si negociamos en este aspecto tan vital como es la energía, sobre todo en un momento en que un 70%, un 60 y tantos por ciento de nuestra energía viene de una sola fuente, de un solo proveedor, bueno, pues eso significa que tenemos que hablar con una voz única y trabajar unidos. Nunca he tenido ninguna duda con respecto a que España es un país con orientación comunitaria y es una característica que debemos preservar y potenciar si queremos ser fuertes. Señora comisaria, que no ha dejado satisfechos a quienes hacían las preguntas, pero es entendible. Javier Carro, del Instituto de Estudios Sociosanitarios, le pregunta si se podría hacer desde la Unión Europea una directiva para que las principales facturas de consumos, luz, agua, teléfono, gas, fueran homogéneas y más sencillas de interpretar. A mí me encantaría, desde luego, francamente me encantaría, pero no es así. No ese es el caso hoy por hoy. Pero ojalá que llegue un momento en que así sea, porque eso nos daría un gran poder a la hora de elegir y comparar. Así que recientemente estuve hablando con el Ministerio de Energía belga, que ha convencido a los distribuidores a que utilicen una misma factura. Bueno, puede haber diferencias de color o de otras cosas, ¿no? Logotipo, etcétera, para atraer la atención del consumidor. Pero toda la información contenida en las facturas debe ser la misma. De hecho, en octubre, por primera vez, tuvimos un foro de ciudadanos europeos y estuvimos viendo cuáles son las prácticas en distintos estados europeos y empezamos a preguntar a la gente: ¿entiende usted sus facturas? ¿Sabe dónde reclamar? ¿Está satisfecho con la manera en que se responde a sus reclamaciones? ¿Sabe usted quién es el proveedor local y cómo ponerse en contacto con él? O sea, bueno, es un cuestionario de 10 preguntas, que puede parecer sencillo, pero no lo es tanto cuando lo estudias en detalle. Por ejemplo, otra pregunta es: ¿conoce usted su mix energético, el mix energético de su país, etcétera? Lo importante es que por primera vez con esta encuesta reunimos a los proveedores de energía, a los reguladores y a los consumidores a través de organizaciones de consumo. El año que viene, en primavera, tendremos la siguiente edición de este foro y de esta encuesta, y espero poco a poco, aunque espero que sea más rápido de lo que ha sido hasta ahora, poco a poco espero que lleguemos a una serie de prácticas comunes, ¿no? Y en mi opinión, la información de las facturas es algo que daría, una información clara de las facturas daría mayor fuerza a los consumidores. Y Pilar Velázquez, de la Federación Española de Industria Alimentaria, se interesan por el etiquetado de alimentos. La legislación de etiquetado de alimentos, dice Pilar, es importante para la armonización europea, la protección del consumidor y la libre circulación. El proyecto va a armonizar todos los requisitos obligatorios, pero permitirá que en cada país se puedan añadir nuevos requisitos. La industria alimentaria española piensa que si en cada país se pueden añadir más requisitos adicionales, se romperá la armonización conseguida. ¿No piensa usted que añadir más requisitos en cada país va contra la armonización? ¿Por qué la Comisión apoya
dos esquemas nacionales. Esos esquemas nacionales. Por los Estados miembros. Es así de sencillo. Si le preguntas a la Comisión siempre está a favor de la plena armonización. Todo esto tiene mucho que ver con la Directiva sobre Derechos de los Consumidores. Y créanme, no es fácil negociar con 27 países, cada uno de los cuales considera que su cultura es tan diferente que hay que prestar atención a su diferente idiosincrasia. Y claro, cuando empezamos con una exclusión tras otra, pues al final acabamos con 27 minimercados. Yo creo que eso es un error y considero que lo que tenemos es que trabajar en una serie de áreas en las que tenemos que conseguir una plena armonización en lugar de, digamos, luego jugar contra esas reglas, porque es como dejar la puerta abierta al proteccionismo, empezando por razones muy legítimas, diciendo que es para proteger a los consumidores de tal país, pero al final podemos acabar protegiendo, entre comillas, a los consumidores de una mejor oferta, protegiéndoles, entre comillas, de poder maximizar su bienestar, dejando de darles acceso a trabajar con otras empresas, haciendo que esas otras empresas no puedan ir a ese mercado a ofrecer mejores cosas a los consumidores. Por eso yo creo que deberíamos dirigirnos hacia una armonización plena. Quizá no en todo, ni en todas partes, pero cuando hablamos del mercado de acceso a bienes y productos y a servicios, y cuando hablamos de consumidores, tenemos que acabar con estos cuellos de botella y lograr mercados abiertos. Y teniendo en cuenta la crisis por la que estamos pasando, por supuesto que hay que pensar también en la gama baja del mercado. Hay que pensar que la gente cada vez va a pedir productos más baratos. Por eso tenemos que hacer que mejore la competencia en Europa. Y el tema del etiquetado, pues es una de las formas que permite comparar productos y además tener mayor elección en el mercado. Yo creo que esto no hará más que mejorar la competitividad de nuestros mercados, el etiquetado. Antonio Matas, de Ser Empresario, se refieren al tema de la letra pequeña de los contratos. Dicen, en una época de crisis financiera, ¿no le parece que la letra pequeña de los bancos es una falta de garantías y un perjuicio para los consumidores? ¿Por qué esa letra pequeña la tiene que leer el consumidor y no la legisla la Comunidad Europea? Bueno, en primer lugar, no está legislado esto por la Unión Europea. Es una de las materias donde la legislación europea es muy volátil. Así que, como comenté antes, hemos negociado durante 7 años la Directiva de Créditos al Consumo y, por ejemplo, no podemos hacer nada en hipotecas. El tema de hipotecas va a seguir como está de cara al futuro y no es lo único que se va a quedar igual. Así que, poco a poco, bueno, y las lecciones que hemos aprendido de la crisis yo creo que nos ayudarán a ir en esta dirección. Cada vez estamos pensando más en lo que es la letra pequeña. Sí. Esa es una de las razones por las que necesitamos una hoja informativa común para todos los países. El tema de la letra pequeña va mucho más allá que únicamente, bueno, esas frases que se ponen a pie de página, ¿no? A veces tiene que ver con cosas muy importantes que de manera deliberada y con alevosía algunas instituciones financieras y de otro tipo deciden colocar al final del contrato para que no lo se lea. Les puedo dar un ejemplo muy conocido de aquí de España. La industria de la multipropiedad, que es un sector muy importante y que es verdad que beneficia mucho a los consumidores y a la economía, pero que llegó un momento en que en España se convirtió en un caso de fraude, con una letra pequeña que engañaba a los consumidores, etcétera. O sea que la raíz del problema es siempre la misma. Debemos poner fin a esta información engañosa, información que afecta a nuestra capacidad de decisión y que acaba distorsionando el mercado. Eso es malo para todos, para consumidores, pero también para las empresas que tienen buenas intenciones. Bien. Carlos Sánchez Reyes, de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, le pregunta, ¿no cree, señora comisaria, que la propuesta de directiva en materia de contratos con los consumidores supone una merma muy significativa de sus derechos respecto a los que ya gozan actualmente en varios países miembros?
Y la última pregunta es de Jordi Anguera, de la Agencia Catalana del Consumo. Dice, las compañías aéreas tradicionales, no low cost, están estudiando implantar recargos en la compra de billetes aéreos como en el equipaje desde el primer kilogramo, ya que el nuevo reglamento europeo les habilita para ello. ¿Qué valoración hace usted? Bueno, en primer lugar, permítame decir que, con muy pocas excepciones, la Comisión nunca ha fijado precios, empezando por lo que se refería en la segunda pregunta. O sea que no es una cuestión de que sea la Comisión la que fije los precios del petróleo, de los billetes de avión, ni nada de eso. No. De lo que se trata es de que la información que se dé sea la correcta. Mañana a las 9 voy a tener una reunión con el sector de las aerolíneas, que va a venir a Bruselas a reunirse conmigo y con el comisario Tajani, responsable de transporte. Pues vamos a iniciar un estudio para ver cómo reforzar los derechos de los consumidores, sobre todo cuando se compran billetes de avión. Por primera vez, en el año 2007 se hizo una comprobación de las páginas web de todos los Estados miembros y los resultados fueron horribles. La mitad de las páginas web contenían información que llevaba confusión a los consumidores, engañosa. Incluso como consumidor español uno no está protegido, aunque las autoridades hagan un buen trabajo, porque puedes comprar un billete más barato en Hungría, en Irlanda o en otros países. Así que el proteger un mercado, un solo país, no es suficiente. Por eso decidimos que todos los países pusieran una serie de medidas en marcha, porque los resultados del estudio fueron realmente preocupantes, y ahora lo que quiere la Comisión es que este se convierta en un mercado más sano. En abril del año que viene voy a presentar un informe y espero que todas las páginas web se vuelvan a comprobar y veremos a través de clientes fantasma, entre comillas, a ver si la situación ha mejorado o no. En cuanto a la directiva sobre derechos de los consumidores, bueno, sí es verdad que algunos países, o todos, consideran que lo están haciendo fenomenal, lo cual no es tan malo. Ese deseo de tener éxito y ese deseo de publicitar tu propia preocupación por tus consumidores es algo que todos deberíamos apreciar y agradecer. Pero también tenemos que pensar en los europeos en general. Por eso yo diría que depende de cada Estado miembro. La pelota está en vuestro tejado. Yo creo que el mejor nivel posible de protección lo podemos conseguir a nivel europeo. Ahora, los Estados miembros y el Parlamento Europeo tienen que decidir si se desea un mercado único de ciudadanos para Europa o no. Si la respuesta es que sí, pues iremos por una plena armonización. Antes hablé de Finlandia, donde se da una garantía vitalicia por cualquier producto. Te compras un teléfono y según los derechos de protección del consumidor de Finlandia, pues te dan una garantía vitalicia. ¿Y eso qué quiere decir? 20, 30 años, ellos dicen que lo que sea. Y ese es el motivo por el cual en Finlandia una cámara de fotos Panasonic te cuesta 3 veces más que en el Reino Unido. Todo tiene su precio. Y tenemos que decir qué es lo que queremos, bienestar o protección. Protección entre comillas, que luego a lo mejor nunca se va a aplicar, porque si el consumidor tiene que demostrar que a los 2 años ha dejado de funcionar la cámara, no por un defecto de fabricación, sino por otro tema, bueno, pues es muy difícil, la verdad. Yo creo que los consumidores finlandeses tendrán que reflexionar también sobre este tema y tomar una decisión, al igual que tendrá que hacerlo el gobierno finés. Yo ya les he dicho que no voy a poder vender esa garantía vitalicia en los otros países de Europa. En algunos países la garantía es de 7 días, en otros 10 días, como en Francia, y en otros países 14 días. ¿Vale? Pues muy bien. 2 países, como Eslovaquia y Malta, tienen un periodo, perdón, no de garantía, sino un periodo de reclamación de 15 días. En un día no se puede reclamar.
Yo diría que 14 días es suficiente, que es el promedio de los Estados miembros, este periodo durante el cual se puede reclamar una vez comprado el producto, y yo diría que esto, periodo de devolución además. Yo no cedería nuestros esfuerzos. Yo creo que los consumidores estarán protegidos allí donde haya un mercado de verdad. Si no tenemos un mercado real, donde haya un buen nivel de bienestar, pues no seremos más que compradores. Y hay una diferencia entre ser consumidor y comprador. Son dos conceptos totalmente opuestos. Así que yo estoy decidida a trabajar por el mercado, y yo creo que lo mejor que podemos hacer es aliarnos, trabajar en colaboración, más que antes. Siento mucho no haber podido dar una sola respuesta, una respuesta fácil a la pregunta sobre Repsol. Me ha dicho que la persona que hizo la pregunta seguro que no quedó muy contenta con mi respuesta. Bueno, yo soy competitiva por naturaleza e intento hacerlo siempre lo mejor que puedo. Pero en este caso, lo siento mucho, es verdad que es un debate nacional muy interesante en el que puede ayudar la Comisión Europea y que puede ayudar a animar el debate. Y para eso estamos aquí, de hecho, para intentar ayudar en cuestiones difíciles. Y quiero terminar diciendo que en este sentido pueden ustedes confiar en que desde Bruselas y los servicios de la Comisión les daremos un consejo de amigos, pero la responsabilidad es de la política, y la política empieza a nivel local. Muchas gracias por haber intervenido por segunda vez. Por favor, no se vayan, que enseguida terminamos. En este foro de la nueva economía, muchas gracias en nombre también de AECOC, pero se lo va a explicar más breve, pero más claramente, Juan Manuel González Serna, que va a despedir el acto en nombre precisamente de la entidad que ha patrocinado este acto hoy, en nombre de AECOC. Buenas tardes. Apreciada Comisaria Europea de Protección de los Consumidores, desde AECOC, organización empresarial que es el punto de encuentro entre fabricación y distribución en España, que unifica más de 25.000 empresas asociadas y que trabajamos por hacer más eficaz la cadena de suministro al consumidor, que es nuestra razón de ser. Pretendemos insuflar ánimo y ganar la confianza del consumidor. Agradezco profundamente que ese sea también el espíritu de nuestra comisaria, y espero que empresas de la fabricación, de la distribución, administraciones y todos los que aquí estamos hagamos lo posible por conseguir algo tan importante para la economía mundial como volver a ganar la confianza de los consumidores. Muchas gracias y brindo por su éxito. Gracias.